Buenos días a todos y vamos a dar entonces comienzo a este taller, el primer taller, que tiene como objetivo principalmente comentar a los distintos actores del sitio piloto Cotono Fueguino un poco los alcances del proyecto y también, principalmente, recabar información respecto a la opinión que tienen ellos sobre lo que se entiende por degradación y sobre lo que ven si es que existe degradación en el sitio mismo. Primero, bueno, agradecer a la Municipalidad de Tolwyn por habernos cedido este espacio, por habernos ayudado en la convocatoria, principalmente acá al amigo Roberto Berbel, que es el director de turismo, que siempre está acompañando y colaborando en todo, al intendente Claudio Queno, al secretario de Gobierno, Daniel Harrington, bueno, que justamente nos posibilitaron estar aquí hoy. La idea entonces de este taller, lamentablemente no tenemos por el momento el acompañamiento de los actores que estábamos convocando, pero bueno, que nos sirva a nosotros para refrescar un poco qué es lo que vamos a hacer. Entonces la idea es primero que luego de presentarnos nuevamente todos, principalmente para que los dueños de casa nos conozcan, la idea es que Andrea y luego Celina comenten los pormenores del proyecto y después la idea más o menos final, principal, para cerrar era trabajar sobre lo que opinan los diferentes actores respecto de la degradación en sí en el sitio piloto, las causas y las consecuencias. Porque uno de los objetivos es armar el famoso árbol de problemas y a partir de ahí fijar las líneas de trabajo, ya sea en extensión, capacitación, investigación, para el mismo. Es una actividad enmarcada en un programa nacional, que es el de la observación, el programa del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras. Es un programa que está llevado adelante por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación y del CONICET, con el apoyo de otras instituciones como INTA, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA y el CREAN, que es un centro regional de estudios de recursos naturales de la Universidad de Córdoba. Los objetivos de este programa nacional es el de proveer información relativa al estado, a la tendencia y de la degradación de tierras y de la desertificación en todo el país. Entendiendo a degradación de tierras no solo a la degradación de los recursos naturales o del suelo, como es lo que primero uno pensaría, sino a la degradación en términos generales de los recursos y de las actividades socioeconómicas y de la calidad de vida de la gente que usa esos recursos. Entonces se plantea definir indicadores para poder monitorear la degradación y esos indicadores se determinaron siguiendo los indicadores que han adoptado las Naciones Unidas en su programa de lucha contra la desertificación. Es objetivo de este programa nacional también elaborar recomendaciones para la prevención y la mitigación de problemas de degradación, para la rehabilitación de las tierras que ya se encuentran degradadas. Y luego de elaborar esas recomendaciones es idea impulsar las medidas de prevención, control y mitigación, y para que sean medidas que sean la fuente de asesoramiento de las entidades públicas nacionales que tienen capacidad de decisión para implementar políticas de desarrollo. Hace unos años atrás hubo un programa que trabajó en 5 lugares del país que era exclusivamente de desertificación. Pero luego, una vez que terminó ese programa, se decidió ampliar el concepto porque desertificación lleva a tierras áridas donde no existe ya vegetación y donde los procesos de erosión eólica sobre todo son muy intensos. No sé, ¿a quién le suena algo? No sé todavía. ¿Será mi interferencia? No sé, ¿no? Entonces, como además se vio que no solo las tierras áridas sufren problemas, se amplió el concepto y ahora se incluye la degradación, no solo la desertificación. Y por eso es que nosotros estamos trabajando en esta zona.
Este observatorio tiene unidades de trabajo específicas que son los sitios pilotos, que son la esencia de este Sistema Nacional de Monitoreo. Los sitios son áreas geográficas que se determinan para evaluar en forma integral los procesos de degradación de tierras. Son lugares pequeños donde se trabaja específicamente, pero esos lugares tienen que ser extrapolables a una región un poco más amplia. Y es una evaluación integral, pero también es participativa. Por eso la idea de convocar el taller es participativa, porque se espera que los actores de ese lugar que se eligió tengan mucha opinión y que puedan nutrir a quienes estamos tratando de determinar degradación, causas y consecuencias, puedan nutrirnos de información y puedan expresar cuáles son los problemas que les ocasiona la degradación de los recursos. Por eso era este primer taller, en este lugar, clave para el desarrollo del trabajo. Entonces, en los sitios pilotos hay que identificar los problemas de degradación, las consecuencias y las posibles respuestas que se puede dar para mejorar esos problemas. Entonces, no solo son los problemas de orden natural, sino los aspectos sociales, económicos y culturales que se derivan de esos problemas de degradación o que quizás los causan. Pero la idea del sitio piloto es trabajar en una forma integral. Es un análisis geográfico, económico de la región donde se implementa el sitio. Bueno, en el sitio piloto entonces hay que medir recursos, elementos de la naturaleza y elementos de la vida socioeconómica de la población. Hay que medir y evaluar aspectos físicos, biofísicos y socioeconómicos. Y se hace con criterios unificados, es decir, que medimos acá con un criterio y en otros sitios pilotos de otros lugares del país se mide de la misma manera, para luego poder interpretar los datos y aplicarlos a unos modelos de interpretación del análisis espacial y socioeconómico que tienen estos nombres, DEPSIR y el modelo de los 5 capitales. De esa manera, luego se compararán todos los resultados a nivel nacional. Les decía que se trabaja de la misma manera aquí en Tierra del Fuego que en el resto del país. Cada una de esas estrellas representan los 17 sitios pilotos que empiezan a trabajar ahora, igual que nosotros, y que son resultado de una convocatoria que se hizo en mayo de este año. Y luego hay otros 5 sitios pilotos en el norte, en Patagonia, en la Pampa Húmeda, en Mendoza, que son los primeros sitios donde se analizó la desertificación, con un proyecto también de UNESCO. Ese proyecto terminó y se decide ampliar espacialmente en todo el país, pero también conceptualmente, no solo desertificación, sino también degradación en términos generales, amplios. Bueno, el sitio piloto de Tierra del Fuego lo llamamos Ecotono Fueguino porque en esta zona geográfica de Tierra del Fuego, y está siendo impulsado por la Universidad de Tierra del Fuego, INTA, el CADIC y el gobierno de la provincia a través de las direcciones de áreas protegidas y de recursos hídricos, por el momento. Quizás se agregan algunos más. Se eligió esta zona porque, por opinión de los expertos, como la gente del INTA, Alicia Moreto, que no está ahora, pero que trabaja en aspectos de conservación y degradación de suelos acá en la zona, y de pastizales, y ellos opinan que esta zona tiene aspectos de degradación, pero todavía son salvables. Hay zonas de Tierra del Fuego, como la estepa, esta región, o aquí en el norte, donde la degradación es mucho mayor, y ya estamos está en un nivel que hay poco por hacer para recuperar. Y además porque esta región es aún más despoblada que esta zona del centro, donde hay estancias y poca población, pero hay un centro urbano, que es Tolwyn, que de alguna manera provee servicios a la región, de alguna forma, que eso luego saldrá también como resultado de todo el estudio que se haga, ¿no? que hagamos. Bueno, los límites son las dos cuencas
de los ríos más importantes, que es la cuenca del río Ewan, del río Fuego, y la cuenca del río Ewan. Y además incluye esta zona que es la Reserva Provincial Corazón de la Isla, que se puso porque es bueno para todos los sitios pilotos, tenían como una recomendación al diseñarlo, que hubiera alguna zona de reserva cerca para poder comparar o controlar procesos. Además que es una zona de mucho uso para actividades recreativas, ¿no? Y turísticas, por eso vino bien incluir. El área cubre en total unas 138.000 hectáreas, pero se va a trabajar en lugares puntuales. Esos lugares puntuales justamente son los que nos sirven para proyectar los problemas al resto. Bueno, estos son los límites, la línea negra marca los límites, ven que hay un parcelado bastante denso de estancias de distinto tamaño, en las que se desarrolla ganadería ovina con un cambio muy notorio al paso hacia la ganadería bovina, y además esta zona donde hay turismo ocasional, pesca recreativa, aserraderos en esta zona de montañosa y hasta esta región, y otras actividades, bueno, las actividades urbanas de Tolwyn, y creo que no me olvido nada, turismo rural, pesca, ganadería y aserraderos. Bueno, ¿qué vamos a medir? Indicadores biofísicos de suelo y vegetación. Esto lo va a desarrollar el grupo de Alicia Moreto, por supuesto, en colaboración con los que puedan salir al campo y ayudar, también con Ramiro. Y agua, características de las fuentes de agua, caudal, profundidad, algunas características físico-químicas. También importa conocer y establecer la dinámica de crecidas. Y entonces aquí van a trabajar Sergio con su grupo de recursos hídricos y nosotros desde CADIC, Ramiro, Diego, Quiroga, yo podemos colaborar con ellos también. Estas mediciones de indicadores se van a realizar en parcelas, o sea, no en las 140.000 hectáreas, sino en puntos específicos y determinados. La idea, ya hay algunos puntos que luego Celina les va a mostrar los puntos de medición de estas variables. Yo les voy a mostrar algunos puntos de medición de agua, pero además la idea era poder preguntar a la gente local qué otros lugares les interesa, donde ven que hay problemas y se pueda incorporar. Tenemos que incorporar lugares. Por ejemplo, para agua, hoy se están midiendo aforos, o sea, caudales, en el río Fuego en este único lugar, y en el río Ewan en 2 puntos, pero en 2. Y hay una estación meteorológica en la cuenca alta del Ewan y en la cuenca baja del Fuego. Pero el sitio nos pide que tengamos 10 puntos de mediciones de agua. Entonces tenemos que definir a lo largo de las cuencas de ambos ríos 5 puntos para cada cuenca. Lo básico sería lo que tenemos hoy. Sí, digamos. claro. Esto es lo que hay hoy. Tenemos que... El tema de los muestreos está más asociado a problemas de contaminación. Claro. Hoy en la ciudad de Río Grande, Ushuaia, y ahí donde van a parar los fondos de Claro. los muestreos hoy. Pero Sí. La idea sería, por supuesto, mejorar todo. Sí, el observatorio tiene algunos fondos que se van a usar el año que viene para pagar servicios. Entonces, aquellos análisis que no se pueden hacer en Ushuaia, porque no hay laboratorio, se podrán pagar. Pero tenemos que decidir qué lugares hay indicios de contaminación. Ya algo después va a salir por las encuestas que hemos realizado, ¿no? Directamente en lugares con indicios de contaminación, Y podría ser, o otros lugares donde queremos saber cómo es la calidad del agua, porque capaz son lugares que son fuente para uso de agua potable o para algún otro uso. Eso es parte de lo que hay que decidir de acá a diciembre para presentar nuestro informe ya concreto. Bueno, y luego los indicadores socioeconómicos que pide el sitio para comparar con todo el país, que son los cambios en el uso de la tierra, y entonces aquí va a haber que evaluar bien el cambio de la ganadería, del ovino al bovino, el cambio en el uso de la tierra por el tema de turismo,
y no sé si pesca hay algún cambio, pero en turismo rural sí. Y no sé si surgen otros cambios de las encuestas o de lo que opina la gente, habrá que medirlos. La cantidad de productores nos piden por escala y por tamaño, según el tipo de uso del suelo. La escolaridad, matrícula y abandono escolar, que bueno, esto no sé si es medible para la región, pero nosotros nos tendremos que quizás analizar en los planos del urbano, de la parte urbana del sitio y la rural, y entonces allí este indicador para el urbano va a funcionar. A partir de la directora de escuela y todo. Sí. La DEIS de Nación, la Dirección de la Dirección de Estadística Educativa tiene ese. Pero la cosa es que lo tiene para donde hay escuela. Claro. Acá sería Claro, el caso de acá hay que relevar, habría que censar en las estancias si hay niños en edad escolar y a dónde van. O sea, en algunas entrevistas ya sale esa información. Habría que ver de qué manera se puede tomar como para luego medirlo. Porque si el tema de la escolaridad está presente, es un problema. Pero como es un problema, los chicos no viven en el campo y viven en la ciudad. Entonces, bueno, no sé, de alguna forma... Eso está muy presente en la... Se puede saber también qué cantidad de chicos había en 2010. Claro. ¿Cada cuántos años se hace eso, Mariano? Esto se hace todos los años. Todos los años. Pero lo que pasa es que lo tenés a un año atrasado. Claro. Sí, O sea, Claro. todos los años, pero año vencido. Está bien. La información que tenemos es 2002. Ahora está teniendo la 2002. aún así bastante próximo. Sí, estamos próximos. Bueno, y luego otras variables que se van a medir es el estado de salud de la población y de la cobertura en salud, las migraciones nacionales y provinciales, ¿no? Y bueno, no sé si habrá internacionales, pero migraciones de otras provincias seguro. Y el nivel de empleo y cómo son las transformaciones, o cómo fueron o son las transformaciones sociodemográficas en la zona. Y eso se hará a través de censos y entrevistas, sobre todo a pobladores y a usuarios, ¿no? Porque en la zona tiene la particularidad que hay gente que vive, pero otra que usa la región como lugares de pesca o como lugares de turismo. O como lugares para picnic, ¿no? Del turismo hablamos también de la recreación diaria. Estos sitios tienen un cronograma a 2016. Para fin de año, nuestra tarea es realizar el taller. Con la información del taller, preparar este modelo conceptual que es ese famoso árbol de problemas. El problema es la degradación en aspectos definidos y tiene sus causas como raíces y sus consecuencias como ramas. La idea nuestra es que después de la información que recabáramos en el taller y en las encuestas, nos pudiéramos juntar, no necesariamente acá en Ushuaia, para ya armar ese árbol. Y eso es lo que nos va a llevar a seguir, lo que nos va a orientar el camino para analizar los datos después. La definición e instalación de parcelas, que algunas ya están definidas, parcelas y puntos de muestreos de agua. Algunas ya están definidas, pero otras queríamos tener información para seguir definiendo. Y este punto, que es un documento que hay que armar con la información que se tiene hoy de la región. ¿Qué sabemos del clima, de la cuestión hídrica? ¿Qué sabemos de la población? ¿Qué sabemos de las actividades económicas? Todo eso va a conformar un documento que, luego estará disponible para la gente de la región, de acá del lugar. Para el año que viene está previsto desarrollar todos los relevamientos de campo. Para el 2015 o durante el 2015 se analizan los resultados de esos relevamientos de campo, se realiza la cartografía, que también la cartografía se hace con un sistema de métodos que son los mismos para todos los sitios. Todo eso está muy pautado por el observatorio, de qué manera hay que tomar los datos de GPS, de qué manera hay que volcarlos al SIG y demás. Y hacia el 2016, que es el último año de trabajo, se hace un segundo taller, que vamos a esperar que venga más gente, que seamos muchos más,
donde se les va a devolver todo el trabajo realizado, se va a discutir ese trabajo y se van a confeccionar indicadores para seguir monitoreando. Es decir, resolvemos que la calidad de agua de la región es de estos valores, bueno, esos serán los indicadores para luego decir se estropeó, está bien, está mal, que hay que definir indicadores que hoy no existen para aguas y para todo lo que se midió. Elaborar recomendaciones de manejo, de trabajo y identificar cuáles son los territorios prioritarios para desarrollar trabajos o implementar otras medidas otras formas de trabajo de la tierra, de actividades económicas o demás. Todos estos datos luego irán al Observatorio Nacional, quien se encargará de hacer la compilación general, comparar y establecer un programa de trabajo a nivel nacional que sirva a cada uno de los sitios. Y llegar a ese objetivo último, que es que el Estado Nacional quiere saber cómo es el estado de degradación de tierras y su impacto socioeconómico, porque luego eso también es un aporte que se hace a Naciones Unidas. Entonces, para el 2016, Argentina podrá tener datos concretos de muchos lugares del país y aportar al programa de Naciones Unidas para la conservación de tierras y la desertificación. Y entonces, nuestra idea de trabajar ahora era con la gente local preguntando de qué se trata la degradación o qué ejemplos hay en la zona sobre degradación de tierras. Cuando se habla de cambios o inclusive de degradación, que es un proceso, ¿cuántos años o décadas vamos para atrás? Ellos piden que en el documento incluyamos la historia de uso del suelo del lugar y la historia general del lugar. No hay un periodo de tiempo determinado, porque hay cambios que surgen, en algunos lugares surgen de los últimos 20 años, desde el cambio de economía en los 90, otros cambios son recientes, y como es muy heterogéneo en todo el país, no ponen un límite. Pero sí les importa que podamos hacer una historia, una síntesis de cómo fue la historia del poblamiento y del uso del suelo de la zona. Incluso cuando presentamos el sitio, a nosotros nos preguntaron por qué no habíamos, por eso nos presentamos algunos aspectos de degradación que veíamos. Y nos preguntaron por los pobladores originarios, o sea, por qué no habíamos incluido a la población ONA. Y entonces, bueno, explicamos que desde el contacto con el blanco no había población, salvo algunos descendientes, pero que estaban totalmente incorporados a la sociedad y economía. Y bueno, pero como en el resto del país muchos de estos problemas de degradación están asociados con poblaciones aborígenes que están en extrema pobreza, el Observatorio Nacional lo tiene muy presente al problema, al poblador originario y todo el desarrollo socioeconómico que ha tenido en la historia. Entonces nos pide que también incluyamos algo. No de los aborígenes, porque bueno, diremos algo, pero sobre todo en la historia de ocupación del uso del suelo desde que se parceló el predio de toda la región. Lo que podemos hacer es hacer las entrevistas a la comunidad de Rafael Ayston, a exponentes de la comunidad, sí, para también. Yo creo, perdón que me meta, ¿no? No, estamos para trabajar entre todos. Sí. O sea, a partir de esto y que no hemos tenido presencia, abrámoslo para charlar estos temas. Podemos mostrar después lo que surgió de las entrevistas, por si claro, no todo lo que tenemos claro, entonces. La gente participa, pero participa de otra forma. O sea, vos vas y lo entrevistás y baja de la máquina, apaga la sierra, deja de atender a los animales y viene. Pero el tema es que la gente que trabaja en este sitio no tiene tiempo. Trabaja y cada hora, día, mediodía que no está, se le complica. Entonces era previsible que no participen en un taller, pero que sí van a participar de otra forma. También tiene que ver con el perfil, o sea, también una hincapié, el perfil. La otra vez hicimos los 7 talleres con más de 150 personas, sí, pero el perfil específicamente claro, del público al cual estamos llegando está bien, es una metodología enfrascada porque tiene que ser comparable
en todos los sitios. Claro, pero eso, por supuesto, que está dicho y te pide el observatorio que cada sitio lo ajuste a su realidad. O sea, el tema está que tenga la opinión de la gente. El taller. Bueno, está bien, no resulta para una comunidad de este estilo. Nos orientamos a buscar la información de otra manera. Y eso es totalmente válido. Lo importante es tener la información. El objetivo es la información. Lo más... Sí, también puede ser que el problema no sea un problema para la gente del lugar, que no sea convocante, porque si quizás no se percibe que hay degradación, claro, te lo dicen de afuera, no lo percibís, entonces bueno, quizás no convoque. La gente, cuando le hablas de degradación, nadie dijo, no, acá no hay degradación, no sé lo que es, sino que todos dieron sus ejemplos y fueron bastante claros y ejemplificaron sus respuestas y coincidieron bastante, ¿no? Por un lado, bueno, todo el tema de pérdida de cobertura vegetal del suelo y ya sea porque la erosión la hizo perder o porque la pérdida justamente causa y efecto a la vez, ¿no? Digamos, suelos desnudos y pérdida de cobertura vegetal. Y a veces ni siquiera pérdida de cobertura vegetal, sino menor producción vegetal. O sea, me refiero, el suelo sigue cubierto por esa vegetación, pero la productividad del sitio es menor comparando con lo que recuerda gente consultada hace tiempo o con lo que le comentaron sus padres, sus abuelos, ¿no? También el tema de malezamiento, ¿no? O sea, pastizales naturales que se encuentran cada vez más enmalezados, ya sea por especies nativas, como la mortilla, o especies exóticas como el hieráceo y otras más. También salió el tema de anegamiento. ¿Hacia la pérdida de productividad o no? ¿Cómo? Hacia la pérdida de Sí, desde el punto de vista ganadero, ¿no? O sea, bueno. Después el tema del castor, el anegamiento de tierras, ¿no? Que no tiene solamente que ver con el anegamiento de tierras, sino también con el deterioro de los pastizales, con el deterioro del bosque, con la contaminación de las aguas, con todo eso, ¿no? El efecto múltiple que genera el drama del castor. El deterioro del bosque, ahí se puso en cuestionamiento algunos el uso del bosque a lo largo de la historia, ¿no? Como que hubo un uso demasiado intensivo, extractivo, con poca, si se quiere, con poco control, y se plantearon cuestiones actuales también en función de ese supuesto poco control, ¿no? El que se sigue sacando demasiada madera de algunos bosques, que los sistemas de explotación no serían los correctos, y también asociado al deterioro del bosque el impacto de la ganadería y también de la fauna. Se nombró el tema de la vaca principalmente, no solo de la oveja, en esta zona más que nada vacas, y el tema del impacto del guanaco sobre la regeneración del bosque. También salió con esto de deterioro del bosque el tema de los incendios. Con respecto a la contaminación de las aguas, no tanto relacionado al castor, pero sí relacionado a la basura. Y eso saltó mucho acá en Tolwyn en función de algunos manantiales antiguos que, bueno, una gente comentó que están ubicados en donde después fueron los famosos basurales, bueno. Y también, por ejemplo, salió mucho en el lago Yewin. Salió mucho, de las pocas entrevistas que hicimos salió fuerte, sí, bueno, la contaminación con pañales, basura, y hay gente que vive ahí, que extrae agua de esa fuente, ¿no? Y bueno, y después, en general, también lo asociaron con la presencia de residuos de todo tipo, no solamente justamente en los espejos de agua, sino también, bueno, en todo el sitio, ¿no? Relacionado con el uso irresponsable de mucha gente que va de picnic y no se trae los residuos, los deja ahí. O sea, esto es lo que salió, digamos, más fuerte, ¿no? Cuando uno fue a hablar sobre las causas, bueno, es lógico que si uno, en general, el ganadero que fue entrevistado no reconoció que en su campo haya un mal manejo.
y en general los que entrevistamos no tienen un mal manejo. Pero sí hicieron referencia a pares que sí lo hacen, y entonces señalaron, mira, en ese campo está habiendo un problema así, así. Efectivamente, digamos, hay un par de campos que tienen problemas de degradación importantes, que están siendo sobreexplotados. O sea, lo lógico es que todos veamos siempre al culpable y al otro, ¿no? El otro ganadero, el otro picniquero, el otro pescador, el otro... bueno, pero digamos, se reconoce que existe, y que existe, hablando un poco de historia, una degradación antigua, como podríamos poner como ejemplo los bosques capados, que era una práctica que antiguamente se hacía con la autorización del Estado Nacional, que era transformar un bosque en un pastizal, al mejor estilo Nueva Zelanda o Australia. Después se prohibió. O, por ejemplo, muchos sitios que hoy son mustillares y mogotales, que antiguamente fueron coironales, y con el impacto de la primera parte de la colonización se degradaron, y hoy son sitios que están ahí, digamos, en un equilibrio porque no tienen uso ganadero. Están como muestra de lo que fue la degradación al inicio de la colonización novina. Cuando hablamos de las consecuencias, uno les preguntó también respecto de la parte social, ¿no? Si veían que como consecuencia de estos ejemplos de degradación podía afectarse a la producción en sí, y que entonces se viera afectada en un grado tal que no hubiese más gente, no hubiese más actividad. Comparando con Santa Cruz, ¿no? 500 estancias abandonadas donde ya no hay actividad ganadera, entonces no hay gente. Y muchos manifestaron que, bueno, no tenían esa información, que habría que verlo, pero que sí, no lo descartan. Podría ser, tranquilamente. No, acá nunca va a suceder, ¿no? O sea que está esa preocupación, por eso la idea era trabajar hoy en las consecuencias a largo plazo. Pero lo que surgió así como algo bastante problemático es el tema de los espacios públicos, ¿no? Las tierras fiscales, ¿no? Como que la gente a través de la tecnología le hace un cuatriciclo, un gomón, una bicicleta inclusive, tiene acceso a lugares bastante apartados, y que, digamos, el Estado no tiene la capacidad de controlar a la vez la presencia humana en todos esos sitios. Entonces, como que algunos pronosticaban que los incendios y la basura era algo que iba a crecer a futuro, y eso tenía que ver principalmente no solo con la producción forestal, el caso de los incendios forestales, sino también con el tema del turismo, ¿no? La basura, y una de las bellezas del sitio son los bosques. Me interesa escucharlo a Roberto. Sí. Con el tema de la basura es algo increíble. Lo que está pasando con la basura es... Nosotros, bueno, tenemos un grave problema acá dentro de la municipalidad, que justamente ahora se está terminando todo un cerco perimetral en el basural que está pegado a la ruta, porque estamos entrando a un plan de manejo de los basurales, que se va a trasladar el basural a otro lugar y se va a hacer un tratamiento mediante una planta de tratamiento de residuos. Pero uno, por más que haga carteles y ponga 20 veces y ponga a la policía a cuidar, se va a la policía y te queman el cartel, te lo prenden fuego y tiran la basura. Es decir, hay un problema de concientización. La gente no tiene idea de que lamentablemente la basura nos va a terminar tapando. Entonces, es como que no les importa. Pero el tema de la basura es increíble. Hay cerros alrededor del todo que tienen 950, 980, 1000 metros, y vas allá arriba y encontrás basura. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo es? El problema es la gente, ¿sí? Claro. Encontrar un pañal a 970 metros de altura, un tipo que va hasta allá con una criatura y tira un pañal ahí, no se puede creer. Eso es propio, no es en parte es la gente local de Tolwyn, pero no, también los que vienen. Claro, que vienen afuera. En realidad porque, bueno, uno por ahí dice el extranjero está más educado. No es una cuestión de que esté más educado, no. Es que le ponen más multas por hacer lo que no debe hacer. Se las pone. Por decir, en claro, Singapur, el tajo sale 250 euros. Y te lo cobra cualquier policía. Es decir, acá ni siquiera un policía te puede cobrar una multa.
Tolwyn es tierra de nadie. Tenemos un problema con perros que ladran y que aullan, y son 14 perros en un patio y todavía no podemos solucionarlo, porque hay mil cosas de esas. Entonces, bueno, el tema de la degradación en realidad empezó hace mucho tiempo. Bueno, vos lo que decías de los capados y de los incendios, quemaban bosques para hacer pastizales. Sí, bueno, que es una práctica. Sí, era una práctica que en su momento era considerada viable y correcta, porque digamos la riqueza que se extraía de un campo ganadero era mucho mayor que la riqueza forestal. Y eso es como lo que por ahí pasa con el gas hoy. Todo el mundo está... nadie hace proyectos. Digamos, yo siempre estoy luchando para hacer algún proyecto que tenga que ver con el aserrín, que se tiran miles de toneladas de aserrín diariamente. En Tolwyn, en Tierra del Fuego, se queman 30.000 metros cúbicos de madera por año, de basura. Si 30.000 metros de bosque, prácticamente se están quemando 500 o 600 árboles por día en Tolwyn solamente. Si sacás la cantidad de metros cúbicos que se queman, es impresionante lo que se quema. Entonces, sí, bueno, vamos a hacer pellet para después traer las estufas que automáticamente te tiran el pellet. Hacer lo que, digamos, copiar lo que en el primer mundo ya está funcionando. Y no lo podés hacer porque el gas sigue siendo barato. Entonces, cuando vos querés imponer un producto de ese tipo, como hacer el palito famoso ese que es a presión, la briqueta y todo eso, llegás y chocás con que el gas es demasiado barato. Entonces pasa lo mismo que pasaba hace años atrás con las estancias. Y bueno, el bosque no era la fuente principal, las ovejas daban un montón de plata. ¿Qué problema hay? Quemamos el bosque y hacemos ovejas. Y criamos ovejas. Y bueno, así va la historia. Y el tema de la basura es algo que hay que solucionarlo rápidamente. Más en Tierra del Fuego, donde el vidrio no se puede sacar, el aluminio no se puede sacar. Hay un montón de cosas que no podés hacer. Yo creo que... Pero independientemente de eso, es una cuestión cultural, porque aunque se pudiera reciclar, el problema está en que la gente no haga lo que hace, que es dejar la basura en cualquier lugar. Pero hay que empezar por los jardines infantes, no hay que hacer campañas para la gente grande. Hacer campañas para la gente grande y tirar plata al cohete. Es una cuestión extra, ¿no? Extra sitio. O sea, la consecuencia está acá, pero en ese sentido hay que salir a hacer la campaña afuera, o sea, a los que vienen además. O sea, yo te quería preguntar, como director de turismo, la gente que viene a recrearse acá, a pescar o a hacer el picnic a lo largo de las rutas, o en los campings, ¿son de Ushuaia, de Río Grande? De los dos lugares viene gente. Durante todo el año, lo que moviliza a Tolwyn en cuanto a turismo es Río Grande y Ushuaia. Eso es lo que nos mantiene económicamente al turismo, es Río Grande y Ushuaia. Y viene mucha gente de afuera también. Pero ¿dónde está el problema? Que ya hemos probado en poner tachos de basura. Y se han hecho, no sé si han pasado por el mirador del Valdés, que hay un excelente mirador, maravilloso, donde estamos pensando seriamente en sacar los tachos de basura. Porque por fin de semana nosotros sacamos 10 o 11 bolsas de basura. Y si el tacho está repleto, la gente sigue tirando. Sigue poniendo. Pasa lo mismo en el chorrillo del agua, en las entradas de la pista de aterrizaje de Punta María, donde han puesto tambores. Pero la gente ve que está lleno y en vez de llevarse la basura, sigue tirando y la sigue tirando ahí. Después vienen los pájaros, o después te tiran escombros al lado. Es medio imposible. Entonces, estamos pensando seriamente en sacar el tacho de basura y vuelva con su basura. Bueno, la estrategia de parques nacionales, por ejemplo, es que no disminuir la cantidad de tachos, justamente para crear esta conciencia de vuelva con su basura a su casa. Si vos te llevas una botella de cerveza, eso pasa donde puedes controlar. Parques nacionales tienen un montón de guardaparques que tienen un arma, que te pueden hacer una multa rápidamente, que te la van a cobrar rápidamente. Exacto, sí. Pero andá a San Pablo y no pongas nada, como está. Si no tenés poder de controlar, no creo que pasa por ahí. La fiscalización es la parte digamos, porque hay que poner el ejemplo de parque, pero el parque es otra situación. Ahora, si uno recorre el ambiente urbano y ve cómo vive la gente, se explica lo que hace en el ámbito rural. Claro, si viven entre la basura, recorres Ushuaia caminando, yo cada vez que camino me dan, no sé cómo puedo explicar, y Río Grande y Tolwyn, y los invito a caminar la costa atlántica y van a ver lo que es.
Sí, no, está le dicen, sí, murió una ballena que tragó plástico, pero deben morir miles, que no las vemos nunca. Entonces, la gente hace en el campo lo que hace en su casa. No es que la ciudad está impecable, la gente maneja sus residuos de forma responsable y viene al campo y porque tiene bronca, porque este campo no es mío, ensucia. Hace lo mismo. No tiene conciencia ni dónde vive ni dónde va a pasar un rato. La trucha, por ejemplo, la trucha con los filtros de cigarrillo. Eso no se puede creer. Abrir la trucha para limpiarla y adentro tiene los filtros de cigarrillo. Es increíble. No sé cómo puede ser, pero bueno, la trucha piensa que es un bichito y tú. No sé decir, bueno, un pescador, ¿cómo no te vas a meter el cuchillo, digamos, dentro del bolsillo? Es una cuestión de conciencia, pero vuelvo a repetir. La solución es empezar por los jardines infantes. Esa es la solución. Ya hoy hacer campañas y cosas que tengan que ver con la persona mayor no existe, porque no le va a entrar de ninguna forma, salvo que le cobren una multa. Yo creo que es la otra forma el por jardín donde infante y que el chico cuando sale y ve que el padre no cumple, le vino la multa. Y la multa te implica que la tenés que pagar si querés salir de la isla con tu auto. Correcto, las multas tienen que ser dirigidas al auto, que es el bien más preciado en tierra. Te hacen la multa en Chile. Cuando venís a exceso de velocidad decís no la pago, pero nunca más vas a pasar por Chile. Tirás en avión o en barco. Vuelvo a repetir, el bien más preciado es el auto. Vos sacudile al auto y se terminan los problemas. Ahora, yo creo que acá en el sitio está muy vinculado, no solamente a la producción, sino con el potencial turístico que tiene. Entonces, son las dos cosas, ¿no? Cuidar el bosque porque, bueno, es un recurso económico para la explotación forestal en sí, y sino también cuidar el bosque por la cuestión paisajística. Cuidar la producción ganadera lo mismo, porque es una producción económica, pero también porque es motivo de turismo, ¿no? De agroturismo, de poder ver un sistema produciendo. Y encima tenés el área protegida, corazón de la isla, en el sitio, o sea que estas cosas hay que trabajarlas sí o sí. Si me permitís, el área protegida lo primero que tiene que empezar a hacer es solucionar el tema de los castores. Los castores están haciendo un desastre increíble. Entonces hay que solucionarlo. No sé si mantenerlos a raya, hay que buscar la solución, porque los castores ya, el tema de contaminación del agua, con el tema de la giardiasis, nosotros acá hace 5 años que lo primero que hice fue poner dentro del librito que te explica que estás en Tobin y todo, un apartadito donde dice la giardiasis, porque cualquiera va, toma agua y se enferma. Sí. Entonces, explicarle a la gente que por ahí, por más que veas un riacho que corre, si viene ese riacho de una castorera... Es que no hay ningún riacho que no tenga que ver con alguna castorera, yo no lo conozco. Entonces, en el año 91 yo vine a instalarme acá a Tolwyn. En el año 91 vos te parabas a la orilla del lago y sentías como el lugar que se llama Escalera de Piedra, que es un recorrido que hay de Sendero Laguna Negra, cómo corría el agua por ese lugar. Hoy la Escalera de Piedra es solo la Escalera de Piedra. Ves la Escalera de Piedra porque no hay agua. Pero empezás a remontar y tenés 80 castoreras, una arriba de la otra, una arriba de la otra, y ya el agua está desparramada por cualquier lugar y menos por el lugar donde tendría que correr normalmente. Además de anegamiento de tierras, podríamos poner como degradación también la pérdida de caudal en algunos arroyos. Pérdida de caudal, ¿no? Y contaminación total. Sí, aparte de contaminación de agua. Pérdida de caudal. Pero, o sea, porque pensamos en el efecto de castor anegando y creando embalses, pero también disminuyendo el caudal. Claro, aguas abajo. el caudal por donde tendría que andar, porque sí, en por realidad supuesto, el caudal sigue siendo el mismo desparramado. No, es el deterioro. Va por cualquier lado. Y después tenés caso es la degradación del sistema hídrico. Sí. Y tenés otro efecto que es sobre... Sería ir completando en el Excel directamente, aprovechando que estamos todos por lo menos, para que vaya quedando y que Selina luego nos presente el trabajo de ella como cierre, ¿te parece bien? Sí. Entonces ya vamos completando y ya le queda algo armado. Porque no sé si vamos a tener otra posibilidad de fin de año de volver a hablarnos todo. La cosa lo del castor no solamente está relacionado con lo que dijo él, la contaminación para la bebida y todo lo que ya hablamos con respecto a los pastizales y al bosque, sino también con el tema de los salmónidos. O sea,
la interferencia en su ciclo de vida. O sea, el no poder remontar ríos para ir a su lugar habitual de desove y que eso algún efecto debe tener. Ni hablar en la predación. Ahora, ¿cuál sería la degradación? ¿Sería el hábitat del salmónido? ¿Cuál es en este caso? ¿Vos identificás un... Es un recurso... Pero digamos... Mira, esto es una discusión larga cuando en una oportunidad le dije a los estancieros que tendríamos que pensar en las ovejas que tampoco eran de acá. Nadie es de acá. Entonces, bueno, Ninguno de nosotros. ya me quería tirar con piedra, pero en realidad es así. Pero digamos, es un recurso, quieras que no, hoy Claro, la pesca es un sí. recurso. Y Sí. vos decís, bueno, el tema del castor interfiere en ese recurso. Bueno, Pero pensemos en recurso degradado, porque Vamos nuestro puntualmente objetivo a la es el idea recurso para que degradado. quede redactada ya. O sea, Quede identificado. O sea, está muy bien el problema de las colillas de cigarrillo y la contaminación o el cambio en la calidad de agua, que tiene una consecuencia en el En la desarrollo salud de humana. y en las truchas, que son una actividad recreativa, no sé si económica, pero recreativa por lo menos. Sí. Entonces, Sí, económica también. y la salud, la Bueno, cerdiasis entonces, esta, que es un parásito que... Es está complicado, mal no poner, le da por mucha ejemplo, bola, hábitat. es complicado, Nosotros tenemos ecólogo. Por eso el estómago un poquito Ecóloga. Está flojo. bien poner hábitat de salmónido. Una criatura. Sí, porque el hábito, Un nene. modificación. La degradación está en el hábitat. Alimento, ¿cómo se...? Y la tenés que hervir o tenés que poner alguna pastilla o algo. Pero Y entre las causas de esta degradación del hábitat está castor, porque cambia la calidad de agua, ¿no? Y la Turbidez. las represas. Porque corta el cauce. la vez pasada leyendo, creo, no sé si es en Escocia o en qué lugar, donde llevaron justamente castores para hacer grandes lagunas y grandes reservorios de agua. Y no sé después si se les desparramó o no, como acá, que en Seguramente. realidad era una unidad económica, la trajeron para hacer peletería y bueno, iba a funcionar. Y hace 50 años atrás no existía ni siquiera la palabra ecología. Creo que no existía ni la palabra. Volviendo- Problema hay de llevar. Yo volviendo como al tema, ¿no?, de los salmónidos, si lo ponemos como hábitat de salmónidos, digamos, también convengamos que era lo que decía Roberto, que es un exótico, en el mismo caso sería el hábitat del Cushen, o sea, hay otro tipo de... Y ahora Pero tenemos, me interesa tenemos otro entonces, problema. ¿y cómo lo pondríamos? Porque digamos, también sí, tenemos el caso de la oveja. Bueno, sí, no, pero pero- concentrémonos en el río Claro. O sea- como hábitat de peces. Yo podría, claro, como algo más Ah. general. Sí. ¿Y digamos, cuál cómo sería la palabra? influye, no sé, peces, varios. Y en realidad ahora tenemos la entrada del Chinook. Ya Sí. en el lago Fañado. Ya está Sí, hace rato. Ya Sabía está que había en dos o tres, pero Ya está en bueno. el claro. Entonces, vos decís, bueno, a ver. Y el Chinook Llega a ser compite de con tamaño los casi Se los salmónidos. come. ¿Eh? Se los come. Ah, entonces eso El también es Chinook se va a degradación. terminar eliminando a todos los demás. Sí, o sea, No, es terrible. Pero es otro pez, por eso, digamos, es como... Por eso pensaba en algo más Hay grande. un dormidero de lobos No sé en el cómo. lago Fañado. El año pasado, Sí. me levanto, yo vivo frente al lago. Me levanto y veo algo ahí. Algo que se movía. Bueno, no le di mucha bolilla, ¿no? Pasó así. Y por ahí siento como un ruido así ronco y bueno, yo digo, esto es un lobo. Y me voy a mirar y estaba el lobo ahí enfrente, es decir, nunca había llegado tan cerca, siempre estaban por la zona de Bahía Torito y qué sé yo. Bueno, resulta, hay un dormidero entre Bahía Torito y Por el Siempre acento. de Cultura. leopardo, hay unas piedras grandes donde hay un dormidero de lobos, hay 40 lobos durmiendo en el lago. 40. Entonces, 40 por decirte, no sé si no son más. ¿Frente a dónde dijiste? Entre Bahía Torito y Prefectura. Ah, Y es muy posible que el lobo se esté desplazando junto con el Chinook. Se esté desplazando junto con el Chinook, pero nunca habían llegado los lobos, estuvieron muy cerca. De hecho, los pescadores estaban enojados porque la sacaba así la trucha en el aire y se la comía tipo frita, ¿viste? Así y se la comía y los tipos dicen, no podían creer, pero un lobo grande, no un lobito, lobo que había pesado, no sé, 200 y pico kilos. No. ¿Y los Chinook de qué zona de Chile vienen escapando? ¿Dónde están Y las vienen fábricas acá? de las criaderos que tienen ellos, de la zona de... De Natales, ¿cómo se llama? De arriba,
hasta de lo que sigue, ¿cómo? Llegar hasta acá. Bueno, nosotros le mandamos el castor para allá. Sí. Yo no mandaba el chino. Y El ahora, castor ya llegó a 20 kilómetros antes. Sí, Puerto Montt para acá. el Chinook, la presencia del Chinook, ¿se consideraría un aspecto de degradación? No, yo pondría primero ahora, se me ocurre, la calidad del agua. La calidad Que el castor, digamos, influye en la calidad del agua del ser humano por el parásito este, ¿no? Y después influye sobre, digamos, el hábitat normal de la trucha. La trucha remonta, busca lugares para desovar. Está bien, es un espejo de agua, ahí vive, pero, digamos, le modifica el ambiente. Y después tenés todo lo que hace el anegamiento en sí, la destrucción del bosque en sí y de los pastos, por parte del mismo castor. Si uno recorre un establecimiento del ecotono, mejor dicho, un establecimiento del ecotono acá sur, yo te puedo asegurar que el 20-25% de Las Vegas ya no son tales, son agua. O sea, de los relevamientos que hemos hecho, decir, bueno, el 20-25% de la superficie de vega que tiene la fueguina hoy son diques. O sea, tenés una pérdida de producción de pasto. Eso quería preguntar. El anegamiento de tierras por... Bueno, no sé, Emiliano, ¿vos querés que sea una lluvia de ideas o vamos por orden? Sí, veamos si quieren de trabajar punto por punto, quieren que lo sigamos, pongámonos de acuerdo entre todos y lo vamos completando. Pero, a ver, Punto por punto. la idea en 3 palabras. Si lo conciso, doblemente conciso, mejor así. Emiliano es el moderador, así que yo hago de secretario. Yo hago de comisión hincha pelota, como digo, para que podamos... Esa planilla no sé. Ahí está todo lo que nosotros relevamos. Y no hay, es todo en el orden de lo natural eso. Sí. Y la degradación socioeconómica. Sí, también se tocó, pero no lo íbamos a tirar acá en función de que si venía la gente se podía disparar el tema, pero lo podemos tocar. Sí. O sea, lo que yo te decía antes, no salió hasta ahora de que esta degradación sea motivo de que la gente se va del campo porque no hay más actividad. No se puede pescar, no se puede explotar más el bosque porque no quedó más bosque, no se puede producir una unidad económica de lana, de carne, porque no hay más pasto. Hoy por hoy no es la causa la degradación de que no haya gente como había antes. Es otra cuestión, que tiene que ver más con la economía. ¿Siguen incrementando, se plantean? Posiblemente. Por eso el grado de degradación que criticamos en Tierra del Fuego no es comparable a otras regiones. Sin embargo, hay aspectos que ya empiezan a visualizarse. ¿Y alguien conoce cuál es ahora la herramienta que tiene el gobierno para eliminar el castor en sí? ¿O cuál Tenemos a Sí, pero no hay... hubo muchas está. que se fueron dando con el tiempo, antes se pagaba por bolas, ese tipo de cosas. Hay un plan de erradicación. Hay un plan de erradicación Definitiva. Hay uno, claro, hay uno que se piensa como de erradicación, digamos, tendiente a la erradicación del castor, que es la parte binacional también, que se suma a Chile, y después acciones, por ejemplo, ahora lo que decía Roberto, nosotros vamos a empezar a trabajar en el corazón de la isla, probando el tema. El tema que es casi, o sea, son tantos ya, por ejemplo, no hay ningún río que no tenga, ningún chorrillo que no tenga una castorera. Están al norte, están censadas. Sí, no, por todos Cuyo. lados. Todo, absolutamente todo. El plan de erradicación masiva requiere de una implementación simultánea en todas las cuencas de la provincia y es sumamente caro y la provincia todavía no tiene los fondos, o no sea, ni la nación tiene los fondos para llevar adelante. Hubo un plan que se hizo, el plan de las famosas colas, Sí. que pagaban por la cola del castor. Pero después, cuando me fui a investigar cómo venía la mano, me di cuenta que el problema por dónde pasa. No lo voy a... El problema por dónde pasa. En que como cualquier plaga, si no la mantenés a raya, cuando dejaste de mantener a raya, que fue lo que pasó, a partir de que la dejaron de mantener a raya, que mataba a todo el mundo, que venía gente y decía, yo voy a salir a cazar castores. Sí, no hay problema. Me iban a la cerradura y decían, sí, no hay problema, anda nomás. Y hay que sacar el cuero. Sí, no hay problema, anda y sacar el cuero. El problema es que sacar el cuero de un castor no se saca como cualquier animal que le pegás el tirón y sale el cuero. Lo tenés que destazar. Y la baranda que tiene el castor
es terrorística, te queda meses y te queda hasta un año la roca. Entonces es como que el que va a cazar castores se tiene que dedicar a cazar castores, no puede vivir en pareja, nada. O con una castorera. Tiene que ser alguien que esté... Entonces, ¿qué pasó? Cuando dejaron de mantenerlo, dejaron de pagar por cola, ¿qué hace? Como cualquier plaga, se reproduce. Y si no, miremos después de la Segunda Guerra Mundial qué pasó en el baby boom. Bueno, esto es lo mismo. Estamos en lo mismo. Los castores, festival todos los días y... No, además que... se desparan. Y ahora es increíble la cantidad de... Tampoco era tanto, no sé, durante unos años, pero no era tanto el impacto que tenía sobre la cantidad de castores que había sobre el número. Ahora es terrible. Digamos, no es tanto lo que figura, porque digamos, se sigue cazando, se sigue comerciando, o sea, digamos, igual está con lo que ellos venden, no es que tampoco la cola hubiera significado un cambio en el número de lo que estuvieran cazando. Lo que ha pasado es que progresivamente ha seguido creciendo. Lo que pasa es que ahora no se ve como medida del Estado el pago de la cola, pero hay acopiadores que compran cola de castor. En una oportunidad yo acerqué un proyectito que era hacer comida para perros. Es una excelente comida para perros, le deja el pelaje brilloso, todo fantástico. Pero después no cerraba el círculo económico, digamos, porque te quedabas sin castores. Pero en realidad es una buena idea hacer comida para perros, siempre y cuando te lo permitan. No se olviden que tenemos un cerro que se llama Cerro Castor. Castorcito por el Tenemos centro. el castorcito que se saca la foto, entonces decirle a la gente que vos vas a cazar castores para darle comida a los perros, como que no sé si nos va a salir alguno y va a decir, ¿cómo me van a matar los castores? El tema está que también como sociedad, si estás pensando que todo el mundo esté de acuerdo, no va a hacer nunca nada. De hecho, tuvimos un personaje que se llamó Casturín. Sí, por eso. Que yo fui, lo agarré del cuello así a... Que iba a la reserva Corazón de Le digo, ¿cómo vas a poner eso? Que me lo encontré en San Sebastián, que decía, nosotros cuidamos el medio ambiente. Pero lo que habría que recordar que, Digo, pero no. Así que me llevé todos los folletos y... a título de antecedente, pero hay muchos no conozcan, el problema que hubo acá en la isla con el conejo silvestre. El conejo silvestre hizo más desastre que el castor. Hubo estancias que directamente tuvieron que reducir a la mitad la carga ovina, porque no habíamos pasto y se podía transitar por las cuevas. Y mientras en la Argentina nunca se permitió la mixomatosis introducirla por la Asociación de Criadores de Conejos de Buenos Aires, los chineros entraron a su territorio y a su vez la pasaron acá de contrabando y fue el control biológico lo único que lo casi exterminó. Pero hoy por hoy sería una cosa impensada tener producción ovina si esos conejos hubieran seguido. Vamos a ir punto por punto entonces, para que no nos vayamos mucho en tiempo y todo, teniendo en cuenta que la última posibilidad que tenemos de vernos y poder cumplir los plazos. Andrea, ¿querés leerlo y tiramos causas, consecuencias de corto plazo y largo plazo? Esto es lo que salió... ¿Se animan que lo hagamos así? ¿Quieren? Es lo que salió de la gente entrevistada, pero quizás después de la lista aparezca algo nuevo. La primero es pérdida de cobertura vegetal y consecuente erosión de suelo. No sé si esto no habría que correrlo, ¿no? La erosión de suelo es una consecuencia de la pérdida de cobertura. Sí, o sea, el suelo al no tener cobertura, pero la cobertura se puede disminuir por una causa que es sobrepastoreo. Bueno, no, pero a mí me parece que acá hay que... Esto viene así. Es que prácticamente no hay pérdida de cobertura sin erosión. Y también hay erosión que produce pérdida de cobertura porque daña la vegetación, los voladeros. Me parece que el factor climático para... Claro. Porque es tan rudo, digamos, que por más que tengas una cobertura, si es débil, también se va, porque se va con lo que haya, con lo que sopla el viento en algunos lugares. Por eso te digo, pero... Lo ponemos como una línea más, erosión de suelo, ¿sí? Como un problema más. Sí, puede ser. Ponelo. Pero digamos la cobertura hoy se pierde por el uso, se pierde por lo que él dice, porque, o sea... Uso, vamos Uso, a... punto por punto Sí, y lo vamos a ir sí completando. podemos completar el uso.